que la excitemos, se cerrarán sus cámaras y la corriente fluirá. ¿Y cuál es la condición para hacer el arranque en triángulo, para excitar estos contactores? Pues que los contactores B y C, por seguridad, estén abiertos. Estos contactores estén en reposo. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. No te asustes, no te pongas nervioso si no estás entendiendo absolutamente nada de lo que ves aquí. En este vídeo poco a poco voy a explicar cómo podemos interpretar este tipo de esquemas de automatismos industriales, esquemas eléctricos, para que partiendo de cero, sin saber nada, podáis leer este tipo de esquemas sin problemas. Este tipo de esquemas lo podemos encontrar de muchas formas distintas. Este primero que os estoy presentando es un esquema bastante completo en el que en la misma página tenemos la parte de fuerza, esta parte de la derecha, que es la parte de fuerza, toda esta parte de la izquierda, que es la parte de mando, es la que hace la lógica, la que hace el control sobre la parte de la derecha. Y por otro lado también tenemos otro tipo de esquemas, como puede ser este que os estoy presentando aquí a la derecha, que nos encontramos de manera independiente la parte de fuerza. En la primera página podemos ver el esquema de fuerza de 6 maniobras distintas. La primera es un variador de frecuencia y seguida de este variador nos encontramos 5 motores. Un motor para una cinta, una criba, otra cinta, un overband y una última cinta, la cinta número 6. En esta página se encuentra unificada la parte de fuerza de estas 6 maniobras y en páginas sucesivas del esquema nos encontramos de manera independiente el mando para cada una de esas maniobras. Los elementos que podemos encontrar en esta página, si os fijáis, pertenecen al QF120D y al contactor KM120D, que volviendo a nuestro esquema de fuerza, estos elementos de la 120D hacen referencia. Fijaros que aquí tenemos el QF120D y el KM120D, es decir, que en esta página se encuentran los elementos de mando, los elementos de maniobra que gobiernan el contactor KM120D, escriba número 3. En este segundo tipo de esquemas tenemos de manera independiente la parte de fuerza. En este caso esta página tiene la parte de fuerza de 6 maniobras distintas y en páginas siguientes nos encontramos la parte de mando, de lógica que gobierna cada uno de estos motores de manera independiente. Permitidme un momento, vamos a volver al primer ejemplo, a esta primera página en la que nos encontramos de manera unificada tanto mando como fuerza. El primer paso que tenemos que hacer para interpretar un esquema de automatismos industriales es identificar el receptor. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el receptor de toda esta maniobra. Fijaros que en este caso en concreto, aunque la mayoría de automatismos industriales se da esta casuística, el receptor de toda esta maniobra y de todas estas protecciones eléctricas es en este caso el motor 449, el que tenemos aquí abajo a la derecha. Toda la página al completo hace referencia al motor 449, a todas sus protecciones eléctricas, en este caso serían el disyuntor Q449A y el Q449B. Fijaros en un detalle, todos los elementos que estén relacionados con el motor 449, aparte de encontrarse en la misma página, tienen la misma identificación. Fijaros que los disyuntores se denominan Q449A y B, al igual que los contactores que se denominan K449A, B y C. Incluso la denominación de las mangueras, como podéis ver, también hace referencia a la maniobra 449. La manguera W449A y B. Esta forma de identificar las protecciones y los elementos de mando de una misma maniobra con el mismo número y cambiando el subíndice hace referencia, ya sabéis que la Q hace normalmente referencia a protecciones eléctricas, las K o los KM hacen referencia a contactores o relés y otras letras identificativas muy comunes pueden ser la H o la L, por ejemplo, para hacer referencia a pilotos, a iluminación. Si nosotros quisiéramos colocar en este esquema un piloto rojo de fallo, por ejemplo, lo deberíamos denominar como H449. De tal manera que cuando nos encontremos en un cuadro eléctrico, como todos los elementos y todas las protecciones están etiquetadas, podemos ver fácilmente a qué maniobra corresponden. Una vez tenemos claro cuál es el receptor de este automatismo industrial, como hemos visto en este caso el motor, debemos identificar cuál es la parte de fuerza y cuál es la parte de mando. Y esto es muy sencillo. Si habéis hecho correctamente el punto número 1 y tenéis identificado cuál es el receptor, en este caso el motor, la parte de fuerza del esquema será la que contenga las protecciones eléctricas que protejan este receptor, en este caso los disyuntores, y por la que circula toda la corriente, toda la potencia que llega hasta el receptor. En este esquema se puede ver de manera muy fácil que tenemos en la parte inferior el receptor y este receptor está conectado a la protección Q449B, que en este caso es un disyuntor. Este tipo de simbología sin más remedios la tenéis que aprender, la simbología del magnetotérmico, del diferencial, del disyuntor, del corte en carga. La corriente suele estar situada en la parte de arriba a la izquierda o de abajo a la izquierda. En este caso no la encontramos arriba a la izquierda, por aquí entraría la corriente, vendría por aquí, por aquí, por aquí y parte de la corriente
corriente vendría por este disyuntor Q449A y otra parte vendría por el disyuntor Q449B. La corriente entra y sale del primer disyuntor hasta llegar al contactor K449A. Este contactor, como el 99% de ellos, como veis en reposo, tienen las cámaras de contacto abiertas. Es decir, que en estado normal la corriente vendría por aquí, atravesaría el disyuntor, si no hay ningún tipo de problema, y llegaríamos hasta el primer contactor, que como se encuentra abierto, la corriente no lo atravesaría y no llegaría hasta el motor. La otra parte de corriente vendría por aquí, atravesaría el segundo disyuntor y se encuentra con la misma problemática. Una vez hemos identificado cuál es la parte de fuerza, la parte que contiene las protecciones eléctricas que protegen, valga la redundancia, al receptor, identificar la parte de mando, la parte de maniobra o de control es muy sencillo. Es el circuito compuesto por los elementos que realizan el mando, que realizan el control sobre la parte de fuerza. Fijaros que en la parte de fuerza tenemos dos protecciones eléctricas y tenemos tres contactores. Para llegar hasta el receptor, para llegar hasta el motor, debe atravesar tanto las protecciones eléctricas, debe atravesar los disyuntores y también debe atravesar los contactores. Estos contactores, como el 99% de ellos en estado de reposo, se encuentran abiertos y externamente con una señal externa debemos excitar su bobina para que se cierren las cámaras de contacto, bien sea de este primer contactor o bien sea de este segundo contactor, para que la corriente pueda seguir fluyendo y llegar hasta el receptor. Es decir, el circuito de mando es el encargado de realizar el control sobre el circuito de fuerza. En este caso, en el 90% de los casos, sobre contactores. Si os fijáis, en la parte de fuerza tenemos las cámaras de contacto, que son las cámaras por las que va a circular toda la intensidad, y en la parte izquierda, en la parte de mando, tenemos las bobinas de los contactores. Tenemos la bobina de este primer contactor, el K449A, la bobina del contactor B y la bobina del contactor C. En el momento en el que pongamos entre A1 y A2 de la bobina la tensión requerida, por ejemplo, fase y neutro, este primer contactor K449A se cerrará, sus cámaras de contacto se cerrarán y la electricidad, ahora sí que sí, podrá fluir hasta el motor. Al cerrar el contactor K449A le estaríamos mandando tensión por esta parte de la izquierda. Por esta manguera W449A llegaría tensión hasta el motor y este contactor de aquí, el B, lo tendríamos abierto, de tal forma que haríamos el arranque en triángulo. A los motores trifásicos se le pueden realizar principalmente dos tipos de arranque, que son el arranque en triángulo y el arranque en estrella. Excitando la bobina del contactor K449A estaríamos haciendo el arranque en triángulo. Si por el contrario, en vez de introducir la tensión por aquí y excitar la bobina del K449A, introducimos la tensión por aquí, estaríamos excitando las bobinas de K449B y C, que fijaros que están en paralelo. En el momento en el que excitamos las bobinas de K449B y C, y el sentido de la corriente en este caso ya no sería por el primer disyuntor, sino que sería por este segundo disyuntor. El primer contactor se encuentra abierto, así que la tensión no puede fluir por este primer disyuntor. El sentido de la corriente en este caso será por la parte de la derecha, atravesaría el segundo disyuntor. Este segundo contactor lo hemos cerrado al excitar su bobina y llegaríamos hasta el motor por la parte de la derecha. Al excitar la bobina de K449B, como hemos visto, también excitamos la de K449C, así que se cerraría el tercer y segundo contactor. Por el tercer contactor circularía toda la corriente principal que llega hasta el motor, y al cerrar este segundo contactor, el K449C, si os fijáis, es un contactor que está en cortocircuito, así que al cerrarse esta parte de la izquierda del motor, las bornas 1W, 1V y 1U estarán en cortocircuito. Así que introduciendo corriente por la parte de la derecha y con la parte de la izquierda en cortocircuito, estaríamos realizando un arranque en estrella. Todo este esquema de aquí representa el arranque en estrella triángulo de un motor trifásico. Hemos visto que tenemos en esta parte de la derecha la parte de fuerza y en la parte de la izquierda la parte de mando. Al excitar esta primera bobina, la bobina del K449A, hemos visto que la corriente conseguiría circular por aquí hasta llegar al motor y hacer un arranque en triángulo. Si por el contrario excitamos las bobinas de los contactores B y C, el sentido de la corriente sería por esta parte de la derecha, cerrándose el contactor B le llegaría tensión hasta el motor y cerrándose el contactor C estaríamos realizando el arranque en triángulo. Para que la corriente pueda fluir y podamos realizar estos arranques, como hemos dicho anteriormente, necesitamos excitar las bobinas. Las bobinas, si os fijáis, ya tienen el neutro, lo tienen permanentemente en A2 y dependen para excitarse de que nosotros le mandemos fase. Podemos o mandar fase a la bobina K449A o mandar fase por aquí,
que llegaría hasta las bobinas B y C. El elemento que va a excitar estas bobinas, que va a conseguir que llegue fase hasta ella, es un PLC. Como veis, aquí tenemos dos salidas de PLC, la salida 6.10 y la salida 6.11, que respectivamente estas salidas harán el arranque la 6.10 en triángulo y la 6.11 en estrella. Cuando la salida 6.10, por ejemplo, se ponga 1, nos mandará 230 voltios por aquí, y si el contactor K449B y el contactor K449C están en reposo, fijaros que tenemos contactos cerrados de los contactores K449B y K449C. Estos contactores B y C están en reposo, se encuentran abiertos. Efectivamente, estos contactos van a permanecer cerrados y la corriente podrá seguir fluyendo hasta hacer el arranque en triángulo. Estos elementos, estos contactos cerrados, en este caso son las condiciones de arranque, es decir, los elementos que impiden que llegue la tensión hasta la bobina son las condiciones que le ponemos al arranque. En este caso, la condición que le estamos imponiendo al arranque en triángulo es que no estemos, son contactos cerrados, es decir, que no estemos en arranque estrella. Al igual que para hacer el arranque en estrella, necesitamos que el PLC en su salida 6.11 mande fase. En el momento que mande fase, la tensión circulará por aquí, y la condición que le estamos imponiendo para hacer arranque en estrella es que el contactor A, el contactor de arranque triángulo, esté en reposo. Si este contactor de arranque en triángulo está en reposo, este contacto se encontrará cerrado y la tensión podrá seguir fluyendo hasta los contactores B y C y hacer el arranque en estrella. Recapitulando, para hacer el arranque en triángulo necesitamos que la tensión fluya por esta parte de la izquierda. Para que la tensión fluya por aquí se tiene que cerrar el contactor K449A. Para cerrar este contactor necesitamos excitar su bobina, es decir, la bobina K449A necesitamos excitarla. En el momento que la excitemos se cerrarán sus cámaras y la corriente fluirá. ¿Y cuál es la condición para hacer el arranque en triángulo, para excitar este contactor? Pues que los contactores B y C, por seguridad, estén abiertos. Estos contactores estén en reposo. Es decir, si estos contactores están en reposo, están abiertos, podemos introducir la corriente por aquí. Y para hacer el arranque en estrella, es decir, para excitar los contactores B y C, la condición que le ponemos es que no esté cerrado el contactor A. La condición que le estamos imponiendo es que el contactor A, el contactor de arranque en triángulo, se encuentre abierto. Y por último, en esta parte en central lo que nos encontramos más que nada son señales de señalización y de información de estado del PLC. Fijaros que aquí tenemos tres entradas a PLC, la entrada 207, 208 y 209. En el momento en el que haya una sobreintensidad o haya un cortocircuito, este disyuntor se disparará abriendo este contacto cerrado, el Q449A, y se notificará a PLC que estamos en estado de fallo. Y por último tenemos estas dos últimas entradas que son la confirmación del arranque triángulo y la confirmación del arranque en estrella, que estas entradas las recibiremos en el momento en el que se cierren o la cámara de contactos del K449A o cuando se cierren las de B y C. Cuando se cierre este primer contactor, el K449A, el contacto auxiliar se cerrará, llegará tensión hasta la entrada 2.08 y haremos la confirmación de arranque el triángulo. Y exactamente lo mismo cuando se cierren los contactores B y C. Se cerrarán estos contactos y haremos la confirmación del arranque en estrella. Para los que sea la primera vez que hayáis visto un esquema de este tipo de automatismos industriales, puedo comprender que tiene su cierta dificultad, pero poco a poco. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!